Dice Isaías 43, del 1 al 7. Ahora, así dice Jehová. Diga conmigo, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Traí de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Muy bien, puede tomar su asiento. Eh, Le quiero hacer una pregunta. Si usted le encargan a unos hijos o cuidar a unos niños que no son suyos, pero que son de una vecina o de un vecino y le encargan a usted cuidarlos, ¿usted cómo los cuidaría? Pues imagino que les daría su comida, los atendería, los cuidaría, si se ensucian, pues los limpio, no sé, lo que se tenga que hacer. Pero le hago una pregunta, ¿a qué hijos usted cuidaría mejor? ¿Con cuáles tendría una atención más específica y atenta? ¿Con los hijos propios o con los hijos ajenos? No está mal decirlo, pues con los hijos propios, porque hay una cercanía, hay una pertenencia. Esos niños son suyos, no son los hijos de otra persona. Me imagino yo que usted no se siente con la libertad de corregir a esos niños porque usted dice, pues es que no son míos, a mí me los encargaron, pero no son míos. Pero cuando son suyos, usted se siente con la libertad, ¿verdad? Y no solo con la libertad, sino con el deber de cuidarlos. Muy bien, eso mismo pasa con el Señor. El Señor no es distante a la vida de usted, no es distante a la vida mía, no es distante a la vida de Camila, no es distante a la vida de Judy, no es distante a la vida de Fidencio, a la vida de Dulce, no es distante a la vida de cada uno de nosotros. El Señor es cercano. Y Dios no nos ve como ese Dios lejano y no personal o impersonal. Hay quien cree que Dios está desinteresado en la vida de usted, pero le hago una pregunta. Cuando, o le propongo lo siguiente, o le pongo sobre las mesas lo siguiente. Cuando a usted le ha costado algo, usted lo cuida muchísimo. Cuando a su hijo le ha costado 10 años de crianza, 20 años de crianza, 30 años de crianza, usted no quiere que le pase nada a ese niño o a esa joven o a ese adulto que ya es su hijo. Usted no quiere que le pase nada porque a usted le costó, ¿verdad? Sean padres o sean madres, les costó. Eso mismo sucede con Cristo. A Cristo le costamos y le costamos muchísimo. Me da Quiero basarme en el primer versículo para hablar acerca de la cercanía de Dios con nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Aquí Dios se presenta de cuatro formas, como creador, como formador, como redentor y como padre. Como creador, como formador, como redentor y como padre. La primera característica es como creador. Si usted piensa que su vida fue creada de la nada, le quiero decir que no fue así. Si usted piensa que su vida es fruto simplemente de la unión biológica de sus padres, está equivocado. Nosotros no somos fruto de una casualidad, si nosotros somos fruto de un plan, somos fruto de un sueño. Diga conmigo, yo soy un sueño de Dios.
Porque Dios un día pensó en usted. Más bien, Dios en la eternidad pensó en usted. Aún antes de que hubiera días, aún antes de que hubiera noches, aún antes de que existiera la medida del tiempo, usted existía en la mente del Señor. Porque recordemos que Dios no es una fuerza, Dios es una persona que piensa, que siente. Y Dios pensó en usted desde antes que usted naciera. Así que cuando decimos que Dios es nuestro creador, entendemos que Dios pensó primero y después hizo. Y lo hizo a través de su palabra, por el poder de su palabra. Si usted piensa que su vida está a la deriva, le quiero decir que hay un Dios creador. Muchas personas aún se cuestionan lo siguiente, que si somos creados por Dios o que somos un producto de la nada. Y hay diferentes argumentos para defender tanto el creacionismo como la teoría evolucionista o simplemente la teoría del caos del universo, pero a lo que voy es de que si no existiera un creador, no habría esperanza, no habría una esperanza de una vida, porque si esto fuera a la deriva, entonces de nada sirve nuestro culto a Dios, de nada sirve eh, que exista la fe, porque si solamente existe el mundo terrenal, no hay valor. Pero si existe un mundo que no vemos, pero que es real, entonces tiene mucho sentido lo que hoy predicamos. Si usted piensa que solamente es real lo que sus ojos ven, le quiero decir que se está quedando muy corto en visión. Hay un mundo que no vemos y en un mundo que no conocemos, pero hay algo que sí hay muchas cosas que podemos saber a través de la Biblia y una de ellas es que Dios fue nuestro creador. Y hay algo que es valioso, porque el Señor es sabio. Cuando Él te creó, no te creó a ver cómo salen las cosas. Dios te creó con sabiduría. A lo mejor tú dirás, yo no soy tan sabio. Bueno, tal vez yo no soy tan sabio, pero Dios sí es sabio y Él sí me hizo con sabiduría. Entonces, a lo que voy es, Dios forma tu vida con sabiduría. Él te dio capacidades, te dio dones, te dio fuerza, te dio un cuerpo, te dio una historia familiar que no se escapa de su propósito. El Señor te dio padres, el Señor te dio un contexto económico, financiero en tu niñez, desde tu nacimiento. El Señor te dio una carga genética con un propósito. Con sabiduría Dios te hizo. Dice en Proverbios que cuando Dios creó todo, la sabiduría estaba ahí con él. El Señor te creó con sabiduría. Así que si un día tú le reprochas al Señor, Señor, si tan solo me hubieras hecho un poco más alto, si tan solo me hubieras dado mejores padres que los que me diste, si tan solo me hubieras permitido vivir en otro continente, en otra ciudad, en otro momento de la historia, mi vida sería mejor. Te quiero decir, Dios te creó con sabiduría. Dios sabe lo que hace. Dios no juega los dados, diría Albert Einstein. Dios sabe lo que hace y Dios lo hace bien. Di conmigo, Dios me hizo bien. Y luego dice, y formador tuyo, oh Israel. Hay una diferencia entre ser el creador de algo y ser el formador de algo. El que creó el automóvil no es el que hace todos los automóviles. Él creó un diseño, él patentó el diseño del automóvil y ahorita diferentes marcas o casas automotrices lo desarrollan. Aquí en Hermosillo está la Ford, que ellos no son los creadores de la Bronco, pero son los ensambladores de la Bronco. ¿Me explico? Ellos no son los creadores, son los formadores o ensambladores o los que realizan. Pero te hago una pregunta. Uh, si tus hijos no hubieran nacido de ti, ¿crees que cambiaría un poco tu aprecio hacia ellos? Yo sé que entiendo que hay adopciones y que hay
un aprecio y que se puede llegar a amar a hijos no biológicos como si fueran biológicos, y eso lo entiendo. Pero hay algo que ocurre en esa cercanía entre el pecho de la madre y el cuerpo del bebé. Algo que ocurre entre el pecho del padre cuando lo abraza y el bebé. ¿O qué acaso no se ha dado cuenta que cuando lo abraza hay calma en ellos? Es por algo, porque son sus formadores biológicos. El Señor, además de ser tu creador, es el que te formó. En lenguaje figurado, con sus propias manos te hizo. Él no mandó a un ángel a hacerte, no le dio el diseño de tu vida y él fue el que te hizo. Él fue el mismo que te hizo. El mismo que te pensó es el mismo que realizó tu vida. Y te quiero decir algo. Nosotros nacimos ya con una forma, con una estructura, pero hay un proceso de crecimiento. Físicamente lo vemos porque aumentamos de estatura, se nos engruesa la voz a los hombres, las mujeres cambia su cuerpo, etcétera. Pero también mentalmente cambiamos, vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos creciendo espiritualmente. Nos empezamos a conectar con el Señor. El crecimiento y la formación no es algo que se termina en la concepción de nuestro nacimiento. Es algo que se va desarrollando a lo largo de todo el tiempo. Hasta el día de hoy, el Señor es el que te sigue formando. Hasta el día de hoy es el que te sigue dando forma. Y gracias a Dios por eso. Entonces, a Dios le importas y le cuestas muchísimo. Yo le cuesto muchísimo al Señor. El propósito de esta predicación, si no te lo he dicho, es ¿por qué le importamos a Dios? ¿Por qué le importamos a Dios? Primeramente, Él es nuestro creador. Le importamos porque primeramente Él pensó en nosotros. Segundo, es nuestro formador. Le importamos porque le costamos trabajo ser formados. No sé qué tanto, pero eventualmente algo le costamos al Señor para ser formados. Con sus propias manos Él te formó. Dijo Jeremías, mi embrión vieron tus ojos. Y hasta el día de hoy el Señor nos forma. ¿O qué acaso no has escuchado que somos nacidos del Espíritu Santo? Si el Señor nos sigue formando. Luego dice, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. La redención es la salvación. El trabajo que Dios hizo para que tú fueras salvo, para que yo fuera salvo, para darnos la oportunidad de ser salvados, es un trabajo grandísimo, porque te quiero decir que el Señor fue real que murió y su sangre realmente se derramó por ti y el sacrificio realmente ocurrió y la Isaías 53 se cumplió específicamente por ti. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. La madre entiende este dolor en la hora del parto, pero aún el parto no se compara a la crucifixión de Cristo. Y aún la crucifixión de Cristo no se compara a la copa de la ira que Jesús tuvo que beber, que fue esa separación espiritual entre Dios Padre y el Dios Hijo. El sacrificio fue real.
Y llega un punto, una de las 7 palabras, tetelestai, que dice consumado es. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, su prioridad no fue el dolor, su prioridad fue tu salvación. Y tu salvación para que vivas para la gloria del Señor. Vemos en Filipenses capítulo 2 dos valores, que primeramente se despoja de su divinidad, o más bien de su condición divina, y más no de su naturaleza, y se humilla, haciéndose obediente. Vemos a un Jesús que le costaste, di conmigo, le costé, y le costaste mucho. No sé si tú ah, ya tengas algún tipo de posesión material, tal vez un carro, tal vez una casa, tal vez un lugar, no sé. Punto es de que cuando te costó algo, no creo que quieras que vengan personas y afecten esa posesión tuya. Seguramente cuando vas en el carro y de repente escuchas que una bolsita de fritura se abrió en el asiento trasero, seguramente dices, "Ah", ¿verdad? O que de repente estás en tu casa y llegan las visitas y llegan esos niños muy hiperactivos que no, que quién sabe por qué el papá y la mamá no les dice que se ponga zapatos y que los pies ya los traen bien pues sucios y de repente se suben al sillón blanco y marcan sus piecitos ahí en el sillón. Bueno, es un ejemplo sencillo, pero nada comparable con lo que a Dios le costaste tú y yo. Si a nosotros nos duele y nos cuesta eso, imagínate a Cristo. ¿Por qué le importamos al Señor? Porque se derramó su sangre por ti. ¿Por qué le importamos al Señor? Porque le costamos mucho a Él. Tanto así que te lo pongo de la siguiente manera. Jesús, estando en su trono a la diestra del Padre, recibe la instrucción del Padre de ir a encarnarse como humano, deja su divinidad, viene, toma su forma de hombre, empieza a servir en la misma condición de hombre, se humilla hasta la muerte. Unas horas antes de su crucifixión en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y pasan las horas y llega la crucifixión. Estando en la cruz dice, consumado es. Todas aquellas promesas que se hicieron en el antiguo pacto, sí, en el Antiguo Testamento, hoy se vienen a cumplir en mí, y en mí empieza un nuevo pacto. Un pacto que a través de mi vida van a tener, a través de mi sacrificio van a tener vida. Si te preguntas por qué Dios hace lo que hace, bien podríamos ir a Juan 3:16, que es el centro de nuestro evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos a un Jesús que se mueve por una motivación, el amor. Jesús es nuestro creador, Jesús es nuestro formador y Jesús es nuestro redentor. ¿Y sabes tú qué significa la palabra redención? En nuestro tiempo moderno, sin meternos mucho en la cultura judía, es pagar una fianza. Es pagar una fianza por alguien que está condenado a muerte. No sé si en el sistema judicial de nuestro estado se pueda, pero en el tiempo judío sí se podía. Una persona que estaba destinada a la muerte, ya sea por sacrificio o ya sea para vivir toda su vida siendo un levita, se podía redimir. Se pagaba un precio por esa vida. Eso mismo es lo que Jesús hizo por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53. Luego dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva, la gracia, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Vemos entonces que Jesús pagó un precio, y es un precio real. ¿Para qué? Es un intercambio. Él paga el precio para que tú tengas libertad, para que tú tengas vida. Y luego dice, te puse nombre, mío eres tú. El famoso pasaje de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos un sello, usted y yo, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted y yo tenemos un nombre que no es honorario, sino es un nombre legal, es un nombre real. Usted y yo, al venir a los pies de Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Mucho se ha dicho, todos somos hijos de Dios. No, hay quien solamente fue creado y formado, pero aún no ha pasado a la siguiente bendición, que es ser un hijo de Dios. La adopción no es algo universal, es algo gratuito para usted y para mí, pero usted necesita fe. Usted necesita creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, usted y toda su familia, y para ser adoptado. La adopción es algo que el Señor quiere hacer a usted y a mí, pero que no lo va a hacer si usted no viene a Él. El Señor ama tanto a sus hijos que los creó primeramente, los formó, los redimió y después les dio su nombre. Les platicaba de un amigo que estaba en el proceso de adopción y que ahorita ya está en el proceso de la am, ah, de que cambien los apellidos de los hijos adoptivos a los apellidos de él y de su esposa. Y, y esto es toda una cuestión, ¿no? En el trámite legal, en el proceso de adopción es toda una cuestión. Pero una vez que esos hijos adoptivos tengan los apellidos de él y de su esposa, todos los derechos le pertenecen a ellos como hijos. Todos, absolutamente todos. Por eso es que Romanos hace tanto énfasis en que somos hijos de Dios y que somos herederos y coherederos con Cristo. Así que el ser hijo de Dios no es una palabra simplemente bonita y honoraria, porque sí lo es, pero además de eso tiene peso en la eternidad. Como les decía hace unos momentos, hay cosas que no se ven, pero que son reales. Hay cosas que no se ven, pero que ahí están. Y el papel de adopción espiritual en el que está su nombre escrito existe y es real. Nosotros no lo vemos, pero somos hijos de Dios. Tenemos una herencia gloriosa. ¿Y cuál es esa herencia? Estar con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo y con Dios Padre por la eternidad. Esa es nuestra herencia. Dijo Jesús, voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vemos entonces que hay una herencia gloriosa. Herencia para todos, pero no todos la han tenido. No todos la han recibido. Es una herencia que está dispuesta, está preparada, pero no todos la han tomado. Tal vez resulte fuerte para algunos de nosotros, no fuerte, sino difícil entender la adopción en Cristo siendo ya adultos, porque eso, pues a lo mejor un adolescente o un joven es más fácil que lo entienda, pero un adulto no, porque dice, pues ya mis padres, ya está, ya viví mi vida, ya mis padres inclusive pudieron haber muerto o lo que sea, pero aún siendo adulto usted puede ser adoptado por Cristo. Es lo mismo am, que Nicodemo decía, ¿cómo yo siendo adulto puedo nacer de nuevo? Es exactamente lo mismo. Hay veces que decimos, yo, yo, viviendo lo que viví, habiendo vivido lo que viví, teniendo el pasado que tuve,
teniendo la conducta que he tenido, yo voy a ser un adulto. Aquí en el mundo se dice, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Y tal vez ese pensamiento ha impactado demasiado en nuestras vidas, porque decimos, yo, yo podré llegar a ser un hijo de Dios, yo podré vivir eso. Sí, porque en Cristo existe un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento trae como consecuencia una adopción gloriosa. Existe la adopción en Cristo. Ah, cuando nosotros comprendemos que tenemos un Padre que nos ama, hay paz, hay libertad y hay plenitud. Pero cuando andamos con ese espíritu de orfandad, cuando andamos con ese espíritu de que estamos solos por el mundo, es muy fácil que la amargura, la desesperanza y la incredulidad nos superen. Para cuando entendemos que tenemos un Padre y tenemos una herencia gloriosa, la fe nos inunda. Sí, sí, sí. La cuarta razón por la que a Dios le importamos es porque Él es nuestro Padre cuando hemos venido a Cristo. Hago el énfasis una vez más, cuando hemos venido a Cristo. Entonces a Dios le importamos porque Él es nuestro creador. Él pensó en nosotros. A Dios le importamos porque Él es nuestro formador. Él empleó su poder y su sabiduría en formarlo a usted y a mí. Por eso le importamos. A Dios le importamos porque nos ama tanto que nos redimió. Él es nuestro redentor. Y número tres, a Dios le importamos porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. No somos personas lejanas, sino que somos hijos de Dios. Y ahora sí, teniendo todo este contexto en la mente, estas cuatro razones por las cuales a Dios le importamos, estamos listos ahora sí para leer el versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Por qué razón? Porque yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo soy tu salvador y yo soy tu padre. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarán, no te superarán. Aunque tú veas el problema, acuérdate que yo soy tu padre. Acuérdate que yo estoy contigo. Aunque tú veas la dificultad, acuérdate que a mí me costaste y me costaste mucho. No seas tonto, yo te amo, aquí estoy. A mí me costaste. ¿Tú crees que te voy a dejar solo? No te voy a dejar solo. Por amor a ti, pero también por amor a mí. Porque ¿a poco usted nunca ha dicho, cómo voy a permitir que los hijos de Jorge Cañizares no tengan que comer? ¿O cómo voy a permitir que el hijo de Noemí Chávez no tenga que vestir? No sé cómo le voy a hacer. No sé de dónde voy a sacar. Pero mis hijos no van a estar mal, porque son mis hijos. La diferencia entre usted y yo es que Dios no tiene recursos limitados, sino que Dios es todopoderoso. Y Dios no está a la cuarta pregunta. Dios no tiene ni tercera, ni segunda, ni primera pregunta. Dios ve y hace. Dios dice y se hace porque nuestro Dios es soberano. Tu creador es soberano, tu formador es soberano, tu salvador es soberano y tu padre es soberano. Por consiguiente, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, porque vas a pasar por el fuego. No es de que nunca lo vas a hacer, perdón, nunca vas a pasar por el fuego, por lo cual no te vas a quemar. Lo que dice la escritura es, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Llegarán momentos en el que el fuego nos rodeará y tendremos que pasar por él.
Hay caminos, hay procesos y etapas de la vida que no se le puede sacar la vuelta. No hay manera de un atajo o una forma alternativa. Pasamos porque tenemos que pasar. No hay otra forma. Pero la promesa del Señor es que no nos quemaremos, ni la llama arderá en ti. ¿Cuál será la diferencia esta? A lo mejor estará repitiendo lo mismo, ¿no? Me pongo a pensar, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Será simplemente la repetición de los escritores judíos que repetían lo mismo dos veces, pero de formas diferentes? ¿O será un significado diferente? ¿Será que el fuego no nomás nos afecta en lo superficial, sino que el fuego también pueda afectarnos en lo más interno? ¿Será tal vez que hay un fuego que afecta nuestra identidad? ¿Será tal vez un problema que se mete tan profundo en nuestras vidas, que rompe la persona que somos? Que no nomás es una cuestión de situaciones adversas, que nuestro entorno cambia, sino que hay problemas que cambian nuestro interior. ¿Será acaso que hay problemas que hacen eso? Seguramente sí. Seguramente un divorcio no solamente afecta tu condición, tu situación familiar y tu núcleo familiar. Seguramente un divorcio también afecta la identidad que tienes, que te sientes ahora rechazado, que te sientes ahora desplazado. ¿Será acaso que el rechazo tal vez de un padre, la ausencia de un padre en casa, no solamente cambió que tuviéramos falta de alimento, falta de dinero, de ropa, sino que también afectó la forma en cómo percibimos a las personas de nuestro interior? ¿Me doy a entender? Hay problemas que no solamente cambian las situaciones externas, que también cambian la condición interna de usted y de mí. Pero aquí viene la promesa de parte del Señor. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El domingo pasado, antepasado que predicaba, hablaba acerca del dominio propio. Y decíamos, ¿cómo es que siempre predicamos y decimos, bueno, Dios está con nosotros y Él nos da la fuerza para sobrevivir? Pero pocas veces hablamos que Dios nos da el dominio propio, que aunque está la situación no nos inmuta. Y si nos afecta, la sabemos controlar por el poder del Señor que actúa en nosotros. Pues tal vez es lo mismo. Tal vez se refiere exactamente a eso, a que la situación no nos puede incomodar, nos puede mover un poco, pero no nos va a, a destruir. Similar a lo que ocurre con los dos fundamentos. El que edifica su casa en la arena, cuando viene la tempestad, la casa se derrumba, se destruye, pero el que edifica su casa en la roca, ¿qué dice? Pasan las tempestades y la casa no se destruye, porque está cimentada en la roca, y la roca es Cristo. Amén. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No les he hablado acerca del contexto histórico de Isaías, pero la situación por la cual Isaías estaba pasando no era una situación con la cual nos sintamos muy identificados. Era una situación radicalmente diferente a la falta de recursos, a un divorcio, que Dios no lo quiere y Dios no quiere que suceda en sus vidas. Eh, no estaba hablando de un problema con los padres, estaba hablando de un problema mayor. Era una crisis nacional la que estaban viviendo. Estaba una nación enemiga, la cual era Babilonia, haciendo guerra sobre ellos. Ya de por sí estaba el ejército asirio en ese tiempo haciéndole las guerras. Y todavía más adelante, Dios le da a entender a Isaías que vendría el ejército babilónico contra ellos. Entonces viene Isaías diciéndoles,
Va a suceder, es algo que va a pasar, es algo que va a ocurrir. No hay forma de sacarle la vuelta, va a pasar. Vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti. En ese contexto, no es fácil el tener paz. En ese contexto es fácil respingar del Señor. En ese contexto es fácil despreciar la voluntad de Dios. Es fácil preguntarse, ¿por qué le importo al Señor? ¿O le importo a Dios? ¿Le importaré realmente al Señor? Porque ¿cómo es que está permitiendo que el ejército enemigo venga y destruya mi nación? Y todavía se lleve cautivos a los hombres de mi nación. ¿Cómo se supone? Y por eso es que inicia el versículo diciendo, yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo soy tu redentor y yo soy tu padre. Yo puse mi nombre en ti. A mí me importas porque tú llevas mi nombre. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Entendiendo el contexto histórico, ya entendemos el por qué dice eso. Porque los babilónicos habrían de llevar a sus hijos, se habría de llevar a las generaciones. Ellos deportaban a la gente. Los que han leído su Biblia saben que se llevaron a Ezequiel, se llevaron a Daniel, a Jeremías, se lo intentaron llevar y a otros muchos personajes bíblicos se los llevaron. Eh, Fueron miles los que se fueron y muy pocos cientos los que se quedaron en Jerusalén. No te diré al norte, da acá. ¿A quién? A los hijos, da acá a mis hijos. Y al sur no detengas. Traí de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Esos deportados, esa gente que había sido deportada, tenía una identidad en Cristo y tenía un propósito y un diseño específico. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dios no los podía dejar allá en la deriva, no los podía dejar allá en el cautiverio, no los podía dejar allá en la esclavitud, porque para su gloria los había creado. Y Dios en tu vida se quiere glorificar también. La palabra glorificar es una palabra muy cristiana y muy bíblica, pero muy poco entendida en el contexto, en la cultura actual. Glorificar significa que Dios quiere salir a relucir. Dios quiere brillar en tu situación. Dios quiere que la alabanza y el reconocimiento sean para Él. Dios quiere que en medio de tu enfermedad Él sea el que brille. Dios quiere que en tu carencia Él sea el que brille. Dios quiere que en tu situación Él sea el que reciba el reconocimiento, el que reciba la alabanza, el que reciba la adoración. Dios quiere ser el centro. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que le corresponde. Dios no es un Dios ególatra, porque el ególatra se quiere ganar un lugar que no le pertenece. Acuérdate, ¿quién es el rey del universo? ¿Quién es el creador? Lo primero que decíamos, a Dios le corresponde el lugar de brillar en tu vida, porque Él es el creador. Es una bendición el poder decir que le pertenecemos a Cristo. Hoy en nuestro tiempo es muy rechazado por la cultura actual, porque hay un individualismo y me va la palabra, em, relativismo, en el que cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su forma de ver la vida y cada uno tiene la mejor manera para vivir su propia vida. Y decir, es que debes de entregar tu vida a Cristo y le debes de pertenecer a Él o debes de reconocer que le perteneces a Él.
Es algo totalmente fuera de lógica de este mundo. Pero cuando entiendes el valor de pertenecerle a Cristo, no sé tú, pero es una gran bendición. Hace unos domingos les hacía la pregunta, ¿quién te va a cuidar mejor? ¿Tú o Dios mismo? Y me acuerdo que una persona contestó, yo creo que yo. Y, y nos reímos con esa risa cristiana eclesiástica, pero es que es el pensamiento generalizado de la cultura. O sea, es lo que la mayoría de la gente piensa. La mayor parte de la gente piensa que sí se van a cuidar ellos mismos. Puede ser mejor que Dios. Tal vez haya un resentimiento contra Dios. Nunca se habla de este resentimiento porque es muy polémico y es un tabú en la predicación cristiana, pero existe mucha gente resentida con Dios. Mucha gente resentida con Dios. Sí, así es. Sí, sí. Cuando entendemos que Dios no se equivoca, la palabra Dios no se equivoca mm, es un principio de vida. Hay un principio en la escritura que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Dios es Dios. Dios es Dios. Lo que nosotros hacemos es juzgar a Dios según sus acciones, pero nosotros no somos quien para juzgar a Dios. Dios es Dios. ¿Podemos tener pensamientos contrarios a los de Dios? Sí, diferencias con Dios, pero Dios es Dios. Usted y yo podemos pensar de forma diferente. Es que hubiera sido mejor esto, hubiera sido mejor lo otro. Usted es hombre, usted es mujer. Dios es Dios. Cuesta. Diga conmigo, cuesta. Pero es el principio de la sabiduría. Y está bien. No todo lo usted lo debe de comprender. No todo debe de ser racionalizado. Todo se puede razonar, sí, pero va a llegar un punto en el que llegaremos a decir, al final de nuestro razonamiento, Dios es Dios. Los judíos habrán pensado eso una y otra vez cuando estaban siendo llevados desnudos hacia Babilonia, siendo llevados con cadenas y con grilletes. Y una y otra vez debieron de haber recordado este versículo de Isaías 43:1. Yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo soy tu redentor y yo he puesto mi nombre en ti. Yo soy tu padre. Quiero que sepas que Dios no va a destruir o a desperdiciar la inversión que por tantos años ha hecho en ti. Viendo la vida desde un punto muy utilitario del uso y del costo, seguramente, más bien, entre más le inviertas a una casa, más cuesta, más valor tiene. Y embelleces la casa y más toma valor. El Señor por años te ha embellecido, por años te ha construido, desde antes de que nacieras. ¿O qué acaso no crees? Más bien, ¿no te has puesto a pensar en los tatarabuelos que has tenido, en los bisabuelos que has tenido, las generaciones muchísimo anteriores a la tuya? No creas que es casualidad. Tal vez tú y yo en las probabilidades nos podamos sentir abrumados, pero Dios no se abruma por las elecciones. Y Dios tenía un pensamiento tuyo. Te- Dios está, tu nombre, perdón, estaba en el pensamiento de Dios hace 15, hace 20, hace 30 generaciones. Dios no juega, no está a la deriva, no está al azar contigo. Estoy haciendo un propósito.
Dios no va a dejar que el problema te abrume. Dios no va a dejar que aquello que Él creó, formó, redimió y lo adoptó se eche a perder porque las aguas lo van a superar o porque el fuego lo va a derretir, lo va a quemar. No sé si me doy a entender con estas metáforas muy explícitas, pero a lo que voy es de que a Dios le importa, si le importas muchísimo. Y no es un amor romántico, es un amor sacrificado, es un amor no de palabras, sino de hechos. Y no cualquier hecho, porque con su sangre fuimos redimidos. Ese es el gran valor de tu vida y de mi vida.